En el libro de San Mateo, en el capítulo número 13, San Mateo capítulo 13, versículo número 34 y versículo 35, estamos trabajando con las parábolas de Jesús. Hoy vamos a ver la séptima de 7 parábolas que el Señor Jesús presenta en este capítulo 13. San Mateo capítulo 13, versículo 34, dice la palabra de Dios. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros. Pedimos, oh Dios, que sus ángeles nos acompañen y su Espíritu Santo nos dirija. Permita esta noche, Padre Santo, que su Espíritu bendito nos hable y a través de su santo libro nos enseñe palabra de vida para vida eterna. Y que al estudiar estas parábolas, cada uno de nosotros pueda descubrir, pueda comprender, entender, asimilar el significado y el valor de las mismas. Que el resultado de este estudio sea salvación y vida eterna para nosotros. Y que desde ahora y para siempre vivamos vidas que honren, alaben y glorifiquen a nuestro Dios. Lo pedimos, Señor, y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Hoy debemos hacer un viaje más extenso. Pero vamos a comenzar en la parábola que se encuentra en el capítulo 13, versículo 47, hasta el versículo 50. Es la séptima de las 7 parábolas que Cristo presenta en este capítulo 13. Dice el versículo 47, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay una pregunta que debemos hacernos cuando leemos esta parábola de la red. Mire, por ejemplo, el capítulo 13, los versículos 37 en adelante. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. ¿No le parece que la parábola de la cizaña y el trigo tiene mucho que ver con la parábola de la red? ¿Sí o no? ¿Hay 2 grupos? ¿Separan uno de otros? ¿Los malos lo tiran otra vez al mar? ¿Y se quedan solo con los buenos? ¿Y no pasa lo mismo en la parábola del trigo y la cizaña? Si usted mira bien, en el capítulo 13, las 7 parábolas establecen claramente y nos dan la idea clara de un conflicto cósmico, de un conflicto del universo. Cada una de las parábolas define 2 grupos, los que sí y los que no. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, ¿cuántos terrenos eran? 4. Pero de los 4 terrenos, ¿cuántos terrenos produjeron mucho? 1 solo, y los otros 3, nada. Así que solo hay 2 grupos, 3 que no hacen nada y un grupo que produce bastante. En la parábola del trigo y la cizaña, ¿cuántos grupos hay? 2. En la parábola de la red, ¿cuántos grupos hay? 2. Los peces buenos y los peces malos. Está envuelto en cada una de las parábolas un conflicto que debemos estudiar. Un conflicto que vamos a introducir hoy. Y más que eso, debemos conocer los antecedentes de la parábola del capítulo 13. ¿Por qué? Porque si no entendemos los antecedentes, no entenderemos las parábolas. Las parábolas aparecen en el capítulo 13 por una razón. Tienen una razón de ser. Recuerde que una parábola es una comparación. Y alguien definió una parábola como un conocimiento
profundo espiritual a partir de acontecimientos sencillos de la vida. Cosas sencillas de la vida son usadas para enseñarnos verdades profundas del mundo espiritual. Descubrirlas, entonces, son bendiciones para nosotros. De allí la importancia y la trascendencia de lo que debemos hacer esta noche. Cuando estudiamos el capítulo 13, nos preguntamos, bueno, ¿por qué Cristo cambia de estrategia y cambia de metodología en el capítulo 13? Número 1. Número 2, ¿por qué en el capítulo 10 presenta la verdad en una forma directa? Número 3, ¿por qué en el capítulo 5, 6, 7 de Mateo, el Sermón del Monte, presenta la verdad en una forma directa y ahora en el capítulo 13 no lo hace así, sino que usa parábolas? ¿Qué es lo que está pasando? Es muy importante lo que vamos a estudiar ahora, por favor. Debemos entender que en el capítulo 13 Cristo hace un cambio de estrategia porque en el capítulo 11 y el capítulo 12 lo rechazan. A pesar de ser quien es, lo rechazan. A pesar de ser quien es, no lo reciben. A pesar de ser el Mesías, no lo quieren. Y a pesar de haber traído una bendición de Dios, no la aceptan. Y a pesar de presentarse como quien Él es, no está conforme a las expectativas del pueblo judío. Los judíos esperaban un Mesías diferente, un Mesías de otra manera, no un Mesías así. Nosotros queremos un Mesías conquistador, un Mesías libertador, un Mesías que vence al enemigo, un Mesías que nos hace rico, un Mesías que nos cambia esta miseria en los más poderosos de la tierra. Y Juan el Bautista había predicado eso, y Juan había dicho eso, y Juan creía eso. Por eso, cuando Juan está en la cárcel y los discípulos vienen y le dicen que Cristo se limita solo a sanar enfermos, a sacar demonios y a hacer milagros y maravillas, Juan se dice, mira, vayan y pregúntenle que si él era el que había de venir o esperamos a otro. Juan no oye que se están preparando para la guerra, no oye que están comenzando a derrumbar a las tropas o las legiones romanas y ve que Cristo se limita solamente a predicarle al pueblo la salvación. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces en el capítulo 11 y 12 descubrimos cómo Cristo lo rechazan. San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, versículo 12 en adelante. Mire usted lo que dice. Tenemos que entender este conflicto para entender el 13 y entender el porqué de las parábolas. San Mateo capítulo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Le estaba faltando un poco de fe a Juan. Juan había sido el heraldo. Juan había visto descender el Espíritu sobre Jesús. Juan oyó la voz de Dios que habló del cielo. Juan se atrevió a decir, San Juan capítulo 1, versículo 33, que el mismo Dios le dijo que ese era el Mesías. Y ahora le manda a preguntar a Jesús que si es él o esperaremos a otro. Jesús no contestó. Miren lo que ocurrió, versículo 3. Y el 4, respondiendo Jesús les dijo a los enviados, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿De dónde estaba sacando Jesús esas palabras? Si usted lee Isaías capítulo 35, versículo 4 al 6, encuentra exactamente esas palabras que haría el Mesías. Y si lee Isaías 61, versículo 1, exactamente anunciaba que el Mesías vendría a hacer esas cosas. ¿Qué le está diciendo Jesús a Juan? Díganle a Juan que exactamente lo que se anunció de mí es lo que yo estoy haciendo. Que si las expectativas que ustedes tienen de mí son de otra manera, eso es problema de ustedes. Yo estoy cumpliendo con las expectativas bíblicas. Una pregunta le hago a usted. ¿Verdad que es mucha la gente que tiene creencias en Dios, pero no están basadas en la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Verdad que muchas veces hemos creído cosas porque nos enseñaron así? Porque la heredamos así, porque nos dijeron así. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Y de repente nos encontramos con una verdad que nos estruja los oídos y en una verdad que no nos agrada. En estos días estaba en cierto lugar. Ay, Señor. ¿Se han dado cuenta que la gente se resiste a la palabra de Dios? ¿Se ha dado cuenta que la gente a veces le duele que la Biblia diga cosas que ellos no quieren que la Biblia diga? ¿Es así o no es así? No es una ni dos las veces que las personas me han dicho, y eso lo dice la Biblia. Digo, mírelo aquí. No, espérese, yo voy a buscar mi Biblia. Entonces buscan su Biblia y cuando se lo leo en su Biblia lo dice más claro. Dicen, ay mi madre, pero es verdad que lo dice así. ¿Cierto o falso? Y es lo que está pasando. Le dice Jesús a los discípulos de Juan, díganle a Juan que lo que dijo Isaías de mí es lo que yo estoy haciendo. ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Qué le pasa a ustedes?
¿Por qué no me pueden entender? ¿Por qué no me pueden creer? Capítulo 11, versículo 9. Dice el verso 9, pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Quiero que sepan, dice Jesús, que ese Juan Bautista que ustedes oyeron era el mensajero que anunciaba mi venida. Es decir, es el heraldo que anunciaba la venida del Mesías. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? Porque ellos deben entender que Jesús es el Mesías y Jesús sabe que Él es el Mesías. Y más aún, dice más adelante, capítulo 11, versículo número 10. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y más adelante dice, en el versículo número 14, dice el verso 14, y si queréis recibiros, él es aquel Elías que había de venir. En Malaquías 4:5 dice que el Elías vendría primero. Y Jesús le dice, ya el Elías vino delante del Mesías. El Mesías soy yo. Pastor, ¿por qué no dice estas cosas? Porque si usted no entiende el capítulo 11 y el 12, cómo rechazaron a Jesús, no puede entender por qué Jesús usó las parábolas en el capítulo 13. En el capítulo 13 Jesús usa las parábolas para decir toda la verdad que quiere decir, sin darle a los enemigos herramientas que lo puedan acusar. ¿Se acuerdan que dijimos que las parábolas no podían ser usadas en un tribunal? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Que era una de las razones por las que Cristo enseñaba en parábolas. Vamos a ver más adelante que estaban con intención de matarlo, recién comenzando su ministerio. Y él tenía que usar una metodología apropiada para enseñar lo que quería enseñar sin darle herramienta a los enemigos de que lo mataran. No era fácil. En cada discurso Jesús se jugaba la vida y la cabeza. Y tenía que saber cómo hablaba. ¿Se imagina usted, Dios mismo hecho hombre, hablándole a seres humanos pecadores, trayéndole salvación y tener que cuidarse para que no lo maten antes de tiempo? ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Son fáciles los seres humanos? ¿Eran duros los judíos? ¿Eran bravos los judíos? ¿Eran malos los judíos? ¿Eran terribles los judíos? ¿Y nosotros? ¿Cuántas musarañas tienen que hacer los predicadores? ¿Cuántas cosas tienen que decir para que usted se quiera salvar? ¿Es así o no es así? ¿Cuántos hermanos tiene uno que predicar para que usted se quiera salvar? Oiga, pero qué cosa, ¿eh? ¿Es así o no es así? Y demostrarle, y presentarle, y decirle, y explicarle, y oiga, buscarle todas las cosquillitas, a ver si usted le encuentra la cosquillita. Y algunos ni cosquilla tienen. No, sencillamente no están interesados en salvarse. Estaba en un lugar determinado, en una parte del mundo que no hay ni que decir dónde. Y había una persona muy rica, de muy buena posición, que vino por curiosidad, nada más vino por curiosidad. Veía en la televisión que se anunciaba, en la radio se anunciaba, la prensa lo anunciaba, y carteles y cruzacalle por toda la ciudad. Y dice, yo quiero ver quién es esa persona. Y vino por curiosidad, y se sentó un día, una noche por curiosidad. Vino siempre curiosidad, con unos jeans, con unos tenis y un suéter. Curiosidad. A la noche siguiente vino por curiosidad, pero con un traje. Y toda la semana vino por curiosidad, y se sentaba en la tercera fila, tercera fila a la izquierda. Y una noche, por curiosidad, le dijo al pastor que quería que lo bautizaran. Y por curiosidad lo bautizamos también. Y por curiosidad es un cristiano para la gloria de Dios. Permítete que vengan muchos curiosos, que quieran conocer más acerca de la palabra de Dios. Capítulo 11, versículo 21. No solamente rechazaron a Jesús la gente común del pueblo, sino que hubo ciudades como Corazín y Betsaida que rechazaron a Jesús, que no lo aceptaron. Y no es eso solamente, sino que la ciudad de Capernaum, la que llamaban la ciudad de Jesús, también rechazó a Jesús, no lo aceptó, no lo quiso, no lo aceptaron. Y usted se queja porque la gente no lo acepta y no lo recibe. Pero si así rechazaron a Jesús. Si lee el capítulo 11, los versículos 21 en adelante, encontrará ese rechazo que hicieron a Jesús. Pero aquí viene la parte dura donde me quiero detener. Capítulo 12. Los fariseos rechazaron a Jesús. Versículo 2. Viendo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Aquí comenzó la guerra. Versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús. ¿Para qué cosa dice? Para destruirle. ¿Quiénes eran los fariseos? Miren, existían los fariseos y existían los escribas. ¿Los fariseos y quiénes?
y los escribas. Los escribas, así mismo como dice, eran los que escribían la ley. Y los fariseos eran los maestros que enseñaban al pueblo. Si los maestros que enseñan al pueblo rechazan a Jesús, mi pregunta, ¿van a recomendarle al pueblo que oigan a Jesús? No, todo lo contrario. Entonces, ¿quiénes estaban impidiendo que la salvación llegara al pueblo? Los fariseos, los maestros. Recuerde que estamos hablando del conflicto cósmico. Lo que estoy diciendo con esto es que aunque Jesús es Dios que se hizo hombre, que aunque Jesús vino a traer la salvación a la tierra, había un poder maligno y perverso que estaba trabajando en la gente para que no aceptaran a Jesús. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Y le hacían la vida imposible a Jesús y trataban de impedir que Jesús pudiera enseñar. En los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, Jesús presenta lo que se llama el Sermón del Monte, el discurso maestro de Jesucristo. Las reglas del reino de la gracia. En el capítulo 10, Jesús presenta un discurso y un sermón claro y directo. Y eso trajo una reacción tan negativa, una reacción tan contraria, que en el capítulo 13 tiene que cambiar la estrategia. Ya no puede hablar de esa manera. Ahora tiene que cambiar la forma de presentar la verdad. Y si usted no entiende esta parte, no entiende las parábolas. Las parábolas son usadas por el Señor Jesús como un recurso de poder decirle la verdad a la gente para que el mal no impida que la verdad le llegue a la gente. Si hoy el enemigo lucha para que la gente no conozca la verdad, en la época de Jesús era peor. Es un conflicto entre el bien y el mal. Satanás luchando con sus demonios para que la gente no quiera. Y Jesús luchando con el bien para que la gente pueda escuchar. ¿Existe el conflicto hoy en día, sí o no? A ver, sí o no. No ha terminado y por eso tenemos que entender las parábolas. Veamos un poco más esta insistencia de los fariseos. Versículo 15, capítulo número 12. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a ¿cuántos? Sanaba a todos. Versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Así que están diciendo que Jesús tiene ¿a quién? Al demonio. ¿Es fuerte la batalla? ¿No ha sentido usted que hay algo muy malo que no quiere dejarle crecer en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿No ha notado usted, a pesar de los años que tiene siendo cristiano, que usted no está en la altura y en el nivel espiritual que debería estar con tanto tiempo que tiene en la iglesia? ¿Es así o no es así? Entonces, ¿se está desarrollando el conflicto en la vida suya? A ver, ¿sí o no? ¿No se ha dado cuenta que hay 1000 cosas que nos distraen de un conocimiento más profundo, más cierto de la palabra de Dios? Algunos cuando toman la Biblia le cae sueño. O cuando compran un libro comienzan y ya no saben ni por dónde van. O cuando están orando, de repente se eleva el santo al cielo y ya no saben ni lo que están diciendo en la oración. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y agarran el folleto de la escuela sabática y no saben por dónde iban antes. Y eso se le hace un lío a la vida. ¿Está fuerte el conflicto entre el bien y el mal, sí o no? Entonces Jesús hace un cambio en la estrategia. Y ahí llegamos al capítulo número 13. En el capítulo 13 Jesús usa las parábolas. Quiero enfatizar mucho este asunto del uso de las parábolas porque es fundamental para todas las 2 semanas que vamos a trabajar. Allí en las parábolas Jesús hace uso del conocimiento que tiene para presentar una verdad tan clara, pero a la vez tan disfrazada, de manera que los niños lo puedan entender y los más sabios se puedan hasta confundir. Las parábolas salen a la luz en un contexto de rechazo. Lo rechazan la gente del pueblo, lo rechazan los fariseos, lo rechaza la gente que cree, la gente que puede, y entonces al oír las parábolas se quedan, como dicen los mexicanos, se quedan picados. Quieren saber qué es lo que significan las parábolas. ¿Qué es lo que él quiere decir? Y como dice el versículo 34 y el versículo 35, dice el 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué cosa hay escondido desde la fundación del mundo? El misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. La pregunta, ¿cómo surgió el mal? Misterio de la iniquidad. La pregunta, ¿cómo puede ser Dios tan bueno con gente tan mala? Misterio de la piedad.
¿cómo es posible, cómo le cabe a nadie en la cabeza que el todopoderoso Dios, el creador del universo, aquel que el universo entero no lo puede contener, aquel que no puede ser atrapado en el tiempo, aquel que no puede ser atrapado en el vastísimo universo, aquel que es más grande que todo el universo, cómo es posible que el todopoderoso creador del cielo y la tierra se hiciera tan poquita cosa que se depositara en el vientre de una mujer? Explíqueme eso. Se llama misterio de la piedad. ¿Cómo es posible que naciera el todopoderoso creador como un niño indefenso entre animales en un establo? Explíqueme eso. ¿Y cómo es posible que seres de otra nación, que eran llamados paganos, que no conocían la palabra de Dios como los judíos, vinieran de lejos siguiendo una estrella y llegaran hasta Jerusalén y se postraran para adorar al Dios todopoderoso que estaban haciendo como un niño? Y la misma gente de Israel, los conocedores de la verdad, no supieran que ahí había nacido el niño en Belén. Misterio de la piedad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Conflicto cósmico. ¿Y cómo es que usted no puede entender todo lo que se ha desarrollado en este planeta, todo lo que se ha entendido hasta el día de hoy, tanta luz que hay, y todavía hoy la gente no conoce a Jesús? Misterio de iniquidad. ¿Cómo se explica que personas denominadas cristianas todavía se odien unos con otros y se rechacen unos con otros y que piensan vivir en el mismo cielo? Misterio de iniquidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que cada día hay más cristianos en la tierra? Ajá, ¿y por qué impera tanto el mal? ¿Verdad que cada día hay nuevas iglesias y más supuestos cristianos en todo el mundo? ¿Y por qué el mundo se está yendo a pedazos? ¿Qué pasa con esos cristianos? ¿Cómo es que el mal impera tanto cuando cada día hay más cristianos? Misterio de iniquidad, conflicto cósmico. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Tienen sentido las parábolas? Claro. Claro, y entonces hay que tomarlas, colocarlas en el momento en que aparecieron y luego aplicárnoslas a nosotros hoy día. ¿Hay trigo y cizaña hoy día? ¿Hay diferentes tipos de terreno? ¿Sí o no? ¿Vendrá el Señor a recoger a sus hijos? ¿Pondrá uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿Usted estará en alguno de los dos lugares? Pero vamos a ser sinceros, usted y yo esta noche. ¿Verdad que eso no le quita el sueño? No le quita el sueño. ¿Verdad que usted nunca ha tomado bien en serio el asunto de, ven acá, ¿dónde estoy yo realmente con Dios? ¿Estoy en la posición de salvarme o en la posición de estar perdido? Nadie piensa en eso. Se acuestan en la noche muy seguros de que van a amanecer. ¿Y quién le asegura a usted la vida para mañana? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿sí o no, queridos? ¿Verdad que deberíamos tomar más en serio este asunto? ¿Sí o no? Estaba en una universidad, hablando para estudiantes. Los estudiantes tienen unas preguntas muy interesantes y muy curiosas también. Y se me acerca una muchachita con cara de buena gente, con cara de ángel, pero no de ángel caído, sino cara de ángel. Y con su falda larga y su carita de buena gente y toda esa bobería que la gente usa para engañar. Había una fila larga de muchachos, como 40 muchachos haciendo turno, había que atenderlo. Así que me sentaba a las 9 de la mañana y me paraba de ahí a las 12:30 para ir a comer. Y era muchacho y oyendo todo tipo de historia y preguntas, y se iba uno y venía el otro, y ahí tenía que aguantarme porque a eso fue que fui. Y viene este ángel caído y me pregunta, me dice, míreme. Digo, mire, ¿qué es lo que usted quiere que yo te mire? Y dice, ¿cómo usted me ve? Digo, tú, sí, una mentirosa, una persona falsa que finge y que engaña. Así, eso es lo que quiere que yo te diga. Y se queda así y me dice, ¿cómo así? Digo, tú sabes muy bien la poca vergüenza que tú haces y estás fingiendo cristianismo y tú no eres nada. Y empezó a llorar. Digo, ¿tú no crees que ya es tiempo de ser un poquito más seria y de decir verdaderamente lo que tú eres? Es verdad que hay muchos cristianos falsos. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Y creen que están engañando el mundo. Se están engañando ellos mismos. Pero hay que mucha gente sincera que quiere conocer la verdad. ¿Sí o no? Gente que quisiera entregarle su corazón a Dios y están confundidos por los malos testimonios que hemos dado nosotros. ¿Es así o no es así? Entonces necesitan conocer la verdad. De eso se trata el conflicto cósmico. ¿Cómo el mal se ha metido dentro del bien? ¿Dónde sembraron la cizaña? En el campo del Señor. ¿Y el trigo y la cizaña tuvieron que hacer qué cosa? Crecer juntos. ¿Quién sembró la cizaña? ¿Dónde la sembró?
En el campo de Dios. ¿Dónde está la cizaña sembrada? En el campo de Dios. Ahora una pregunta le tengo. ¿Hay que odiar la cizaña? No. ¿Hay que amar la cizaña? Sí, pero usted tiene que entender qué significa amar. Amar significa tener un comportamiento apropiado con la cizaña. Tratar a la cizaña con respeto y consideración. ¿Por qué? Si usted quiere descubrir la primera cizaña que hay en la iglesia, mírese al espejo. Y posiblemente vea la primera cizaña. Una persona que es trigo jamás se alardea de ser trigo. Todo trigo se siente humanamente pecador e indigno y sin ninguna cosa a su favor. ¿Cierto o falso? Todo cristiano verdadero es humilde. Es sencillo y está dispuesto a servir y a darse para la gloria de Dios. La cizaña no. Pero mejor sigamos con esto para evitarnos problemas, ¿verdad? Las parábolas son recursos didácticos. Número 1, captan el interés. Número 2, hacen que la verdad sea concreta. Número 3, tienen una función didáctica, dinámica y progresiva. Número 4, impulsaron a las personas a descubrir la verdad por sí misma. Y número 5, traen lo que es un cumplimiento profético. El cumplimiento de lo que Dios ha determinado y quiere para sus hijos, presentado de manera tal que ellos puedan interesarse en descubrir el valor y el significado de las palabras que salen de la boca de Jesús. Jesús presenta ahora la verdad del reino en parábolas para que los que viendo no vean y los que oyendo no entiendan y no se arrepienten y no se salven. Ay, ya le regó el pastor. Y entonces, ¿se han dado cuenta que mucha la gente curiosa que oye la palabra de Dios, pero no tienen amor por la salvación? Las parábolas son lanzadas para despertar en la gente el interés. Y todo el que tiene verdadero interés de la salvación, entonces se acerca para conocer el valor de las parábolas. ¿Cierto o falso? En la parábola del sembrador, ¿dónde regó el sembrador la semilla? En todas partes, ¿sí o no? En todas partes. ¿Cayó semilla junto al camino? ¿Se la comieron las aves? ¿Cayó semilla entre pedregales? ¿Se ahogó cuando el sol afloró? ¿Cayó semilla entre los espinos? Se ahogaron con el, pero la siguió regando. ¿Sigue el Señor regando semilla por todas partes a ver si se germina en algún lugar? ¿Sí o no? ¿Verdad que muchas veces la semilla cae en lugares donde jamás se pensó que iba a germinar y produce 100 por 1 y hace maravilla esa semilla? ¿Sí o no? Es semilla de Dios. Semilla de Dios. Las cosas que Dios puede hacer, nadie la puede imaginar. Hacía 5 años que no iba a la República Dominicana. Había un muchacho en su casa viendo televisión y alguien le comentó, ¿sabe quién viene una semana para acá? ¿Quién? El pastor fulano de tal. No me diga, hace 5 años que no lo vemos. No, yo tengo 8 años que no lo veo. Ah, pues vamos a ir una noche a verlo. Sí, ok, para saludarlo, sí, vamos. Este muchacho tenía como 7 u 8 años que se había ido de la iglesia, se había puesto a hacer cosas que no convienen y bueno, se había divorciado y su vida era un desastre y fue a curiosear. Un tipo alto, tiene como 6'5 o 6'6". Y llega esa primera noche, cuando termino de predicar que salgo afuera, viene y me abraza y me dice, ay pastor, cuánto tiempo que no lo veía. Voy a estar viniendo esa semana para poder compartir con usted, sé que se va muy pronto. Le digo, ¿cómo no? Su abuela tiene 92 años. Es una mujer cristiana de fe y una mujer que ama la oración. ¿Y qué ocurrió? Al final de la semana, como para el jueves, él se me acerca lloroso y me dice, llamé a mi abuela y le dije que el sábado yo voy a arreglar mi vida con Dios. No sé lo que me pasó durante esos 6, 7 años. ¿Cómo es que yo estaba tan lejos de Dios? ¿Cómo es que yo estaba haciendo cosas tan raras? Si nunca en mi vida yo amé esas cosas. Y pasé 6 años de mi vida haciendo esas pocas vergüenzas. Y ahora esta semana yo siento como si mi mente se me hubiera limpiado. Y me pregunto, pero ¿cómo es que yo estuve en esas cosas? Llamé a mi abuela y le dije, abuela, ven el sábado que yo me voy a bautizar. Una pregunta le hago a usted. ¿Trae el Espíritu Santo luz a la mente de la gente? ¿Cambia el Espíritu Santo el corazón de la gente? ¿Sí o no? Pero la gente hay que exponerla a la palabra de Dios. A la gente hay que presentársela a la palabra de Dios. De allí la importancia de lo que estamos estudiando.
San Mateo capítulo número 7, versículo 24 al 27, tienen la misma conclusión que la parábola de la red y que la parábola de la cizaña. Recuerde que estamos trabajando y presentando ese conflicto cósmico que no solo se desarrolla en el universo y no solo se desarrolla en la tierra, sino que se desarrolla en cada corazón presente. ¿Verdad que dentro de su corazón hay una vocecita que le dice, entrega tu vida a Jesús? Y hay otra vocecita que le dice, ahora no. ¿Cierto o falso? Y hay una lucha entre un sí y un no, y un sí y un no, y un sí y un no. Mira lo que dice el Señor Jesús. Termina San Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué dice ahora? Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada, ¿dónde? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Querido, no solo escuches estas cosas, acéptala, vívela, hazla tuya, y cuando la tormenta y la tempestad venga, no te podrá vencer. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Capítulo número 10, versículo 40 al 42. La misma conclusión. Capítulo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá, ¿qué cosa? Su recompensa. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos decir? Escuche por favor. Las parábolas tienen un fin. El fin de las parábolas es que cada persona que la escuche alcance la salvación. ¿Verdad que de los 4 terrenos el último era el terreno bueno? ¿Verdad que en la parábola del trigo y la cizaña el Señor, el dueño, no dice que arranquen la cizaña sino que la dejen hasta el final? Una pregunta, ¿verdad que entonces en el momento en que es sembrada la cizaña hasta el momento que llegue el final de la cosecha, ¿verdad que hay un margen de tiempo donde la cizaña puede ser cambiada en trigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Puede Cristo cambiar corazones? ¿Puede una cizaña mala y perversa al Señor cambiarle y convertirse en trigo? Pablo, ¿qué cosa era? Una tremenda cizaña. ¿En qué la convirtió? En una maravillosa planta de trigo. Yo no sé si tú eres trigo o cizaña. Una cosa yo sé, que si eres cizaña, el Señor te puede cambiar en trigo. Yo prefiero siempre pensar que posiblemente soy una cizaña y que necesito orar, ayunar, rogar y clamar a Dios para que me convierta en un hermoso trigo. Porque casi todo el mundo dice que es trigo, pero cuando vive como cizaña. Mire qué ironía. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué le gustaría ser? ¿Trigo o cizaña? ¿Qué tipo de peces le gustaría ser? ¿Un peces bueno o peces malos? Vamos a ver todo lo que hemos dicho esta noche en otra parábola. Bueno, no quisiera lanzarme a esa parábola porque el tiempo no nos daría. Pero vamos a cerrar todo esto con un pensamiento del Señor Jesús. ¿Está interesado Jesús en salvar a la gente? ¿Puede Jesús salvar a la gente? En el capítulo 11 precisamente, donde rechazan a Jesús, miren lo que Él dice. San Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Qué dice Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué dice ahora? Porque mi yugo es fácil, ¿y qué cosa?
y ligera mi carga. Recuerde que Cristo está enseñando parábolas. Esas parábolas son parte de las enseñanzas de Jesús. Esas parábolas son parte de la palabra de Dios. Esas parábolas son parte de los dichos sabios y profundos del Señor Jesús. De manera que esa palabra de Jesús, esos dichos de Jesús, esa verdad de Jesús presentada en parábola es lo que se conoce como su yugo. Por eso dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es lindo cuando Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y añade, aprended de mí. ¿Por qué dice llevad mi yugo y aprended? Porque su yugo son las enseñanzas. Ahora, ¿qué hace la palabra de Dios en nosotros? Primera de Pedro capítulo 1. Mire qué cosa linda. Primera de Pedro capítulo número 1. Y aquí vamos a ir aterrizando. Primera de Pedro capítulo 1, versículo número 18 en adelante. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y dice ahora, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Y dice ahora, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por qué cosa dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿A través de quién podemos nacer de nuevo? De la palabra de Dios. ¿Dónde podemos tener un nuevo origen? En la palabra de Dios. ¿Dónde está el nuevo comienzo? En la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y qué estamos estudiando cada noche? La palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, ¿qué es lo que esa palabra es capaz de hacer? ¿Qué es lo que ese yugo es capaz de hacer? Aquí vamos a ir a una nota bien alta y bien hermosa, y creo que será una bendición para todos. Hay una palabra judía, una palabra hebrea, es la palabra Torah. ¿Cuál es la palabra? Torah. La palabra Torah significa enseñanzas, significa la ley, la Torah, los 5 libros de Moisés. En el Salmo número 19, mire lo que dice. Salmo número 19. Mire qué cosa linda. Y ahora voy a pedirle, por favor, que por un instante nos aprendamos este juego de palabras. Salmo 19, versículos 7 al 10. En estos versículos pocos hay una profundidad de conocimiento maravilloso. Dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, ¿qué hace? Que convierte el alma. Escuche por favor. Cuando Jesús dice, porque mi yugo es fácil, ese yugo se refiere a sus enseñanzas. Ahora, esas enseñanzas, ¿qué cosas son? Su palabra. Esa ley de Jehová, esa Torah, no es solo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son parte de la Torah. La Torah es las enseñanzas de Jesús. ¿Qué hacen las enseñanzas de Jesús? Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué cosa es la ley de Jehová perfecta? Convierte el alma. Y vamos a jugar el juego ahora. Recuerde que estamos trabajando con las parábolas. Recuerde que Mateo decía que el Señor abriría su boca en parábolas para enseñar cosas profundas que estaban ocultas desde antes de la fundación del mundo. Recuerde que para allá es que vamos. En estos pocos pasajes, versículos 7 al 10, se esconde una verdad tan profunda en relación a la palabra de Dios y la vamos a descubrir. Recuerde siempre esta frase, paralelismo de las líneas. ¿Cuál es la frase? Paralelismo de las líneas. Es una figura hebrea que se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento, donde el escritor presenta la misma verdad con diferentes aspectos. ¿Quieren verlo? Mire su Biblia. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro.
El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad. Todo lo que acabamos de leer es la misma cosa. ¿Se entiende, por favor? ¿Qué es? La misma cosa. La palabra de Dios. La ley de Jehová, la Torah. Ahora, ¿por qué la ley de Jehová es perfecta? Y entonces explica, porque convierte el alma. La palabra nefes, la palabra alma, significa persona. ¿Por qué la palabra de Jehová es perfecta? Porque cambia a la persona, porque transforma a la persona, porque redime a la persona, porque hace nueva a la persona. Y nos leímos en 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 23, que decía que somos renacidos en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Cuando usted se expone a la palabra de Dios, cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando usted entiende la palabra de Dios, cuando usted asimila la palabra de Dios, cuando la deja entrar, esa palabra de Dios tiene tanto poder que transforma la vida suya. Lo convierte en una nueva persona. Le da un nuevo sentir a la vida. En el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 18, la Biblia dice: porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cierto o falso? ¿Cambia la vida de las personas? Dice, la ley de Jehová es perfecta porque convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y añaden un increscendo: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. En conclusión, cuando las parábolas comienzan a salir de la boca de Jesús, es como una fuente de agua viva que sale para dar vida a los sedientos y a los hambrientos y levantar a los muertos y hacer de ellos nuevas criaturas. ¿Transformaron las palabras de Jesús la vida de mucha gente? ¿Sí o no? ¿Cuántos demonios tenía aquella mujer? María Magdalena tenía 7 demonios. ¿Los retiró Jesús? Pedro tenía un carácter irascible, un carácter rarísimo y feísimo. ¿Lo cambió Jesús? ¿Juan y Santiago cambiaron? ¿Sí o no? Sí. La pregunta esta noche: ¿se atreve usted a exponerse a la palabra de Dios para que lo cambie? ¿Para que lo transforme? ¿Para que lo convierta en un hijo de Dios? Es el valor de las parábolas. Quisiera usted, cuando el Señor venga, poder decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Quisiera usted estar en pie cuando Jesús venga y que le diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Le gustaría escuchar esas palabras? Si le gustaría, póngase en pie conmigo. Cuando el Señor Jesús venga, habrá 2 grupos, así como dice la parábola. San Mateo capítulo 25 dice que habrá solo 2 grupos. En uno de los 2 grupos estará usted. Y me gustaría orar especialmente por los que van a estar en el primer grupo. Por el segundo grupo no. Dice el Señor Jesús en Mateo capítulo número 25, versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha. ¿Y ahora qué dice? Y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cuánta teología sabía esta gente? ¿Verdad que la vida cristiana es un estilo de vida? ¿Sí o no? ¿Le gustaría a usted dejar que el Espíritu repose en usted para tener un cambio en su estilo de vida? Miren, señores, no es asunto de religión, es asunto de relación. Hay mucha gente religiosa que se va a perder.
porque fueron religiosos, pero no fueron cristianos. Se necesitan más cristianos. No hay que forzarse, es solo rendirse al Señor. ¿Usted se atreve esta noche a dejar de luchar y rendirse al Señor? ¿Cuántos se atreven a hacer esa decisión? Yo quisiera hacer una pregunta final hoy. ¿Cuántos de los presentes piensan que vale la pena que nos reunamos cada noche a estudiar la palabra de Dios? Vamos a ser bien sinceros. Yo quisiera esta noche ser más atrevido. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 10 años siendo cristianos? Más de 10 años. Más de 10, fantástico. Yo quiero terminar haciéndole una pregunta a ustedes, que junto conmigo tenemos más de 10 años. Ya yo tengo 28 años. 28, sí, 28 años. 28 años siendo cristiano. Tengo más tiempo siendo cristiano que los que duré sin ser cristiano. ¿Verdad que aunque los años pasen, uno descubre que tiene que crecer más? Consagrarse más. ¿Sí o no? ¿Le parece bien si esta noche oramos por nosotros? Si nuestro testimonio no es bueno, estos amigos y amigas que están viniendo a conocer la palabra de Dios, puede que queden chasqueados en el camino. ¿Es así o no es así? El enemigo hace que nosotros fallemos para que ellos se confundan y ellos se pierdan también. Con todo respeto, ¿me permiten orar esta noche especialmente por nosotros los que tenemos más tiempo en esto? ¿Cuántos tienen de 1 a 10 años que son cristianos? De 1 año a 10 años, estos son los babies, los bebecitos. De 1 a 10 años. ¿Y cuántos no tienen ningún tiempo siendo cristianos porque no han hecho un compromiso con Dios de ser cristiano y de entregarse y caminar como Dios quiere? ¿Cuántos no tienen ningún tiempo? ¿Pueden levantar su mano? Aquí veo 2 manos, allá veo otra mano. ¿Quiénes más no tienen ningún tiempo, que no han tenido experiencia de vida cristiana? Aquí hay varias manos. ¿Podemos orar también por ellos? ¿Oramos ahora? Querido Padre Celestial, agradecemos la oportunidad por habernos reunido esta noche para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la belleza, gracias por la hermosura de su santo libro. Señor, aquí hay personas con más de 10 años caminando con usted. Estoy en ese grupo, mi Señor. Reconocemos que no hemos sido lo que debemos ser, ni hemos vivido a la altura de lo que deberíamos vivir. Es más, es posible, Señor, que hasta hayamos descuidado en tantos años el aprender nuevas cosas para enseñar a otros. Y tal vez nos hayamos quedado en un círculo vicioso dando vueltas. Perdónenos, Señor. Despierte en nosotros más interés para orar y estudiar la Biblia y enseñar a otros el conocimiento de su verdad. Predicar el mensaje de salvación. A los bebés espirituales que tienen de 1 añito a 10 años, Señor, lo dejamos en su mano santa. No permita que nuestro mal testimonio le dañe su vida. No permita que nuestra indiferencia y nuestra dejadez quite en ellos el interés de crecer. Y a esos que no han nacido todavía, que están apenas en el vientre, Dios Santo, aliméntelo con su palabra para que cuando nazcan, nazcan fuertes y sanos para gloria de su nombre. Enséñenos para cuidarlos, alimentarlos a tiempo, orar por ellos, visitarlos, acompañarlos, enseñarles, instruirlos, para que cuando se levanten en su presencia, Dios Santo, cuando nazcan de agua y del Espíritu, puedan nacer vestidos con el manto de su justicia y ungidos con el Espíritu Santo. Esperamos, Dios, en estas 2 semanas, que muchos de ellos hagan su decisión por usted y decidan negarse a ellos mismos, tomar la cruz de ellos y seguir en pos de Cristo Jesús. En su mano santa los dejamos, Señor, y pedimos su presencia y su compañía de regreso a nuestros hogares. Gracias, Dios, por escucharnos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Feliz noche. Muchas gracias.
En el libro de San Mateo, en el capítulo número 13, San Mateo capítulo 13, versículo número 34 y versículo 35, estamos trabajando con las parábolas de Jesús. Hoy vamos a ver la séptima de 7 parábolas que el Señor Jesús presenta en este capítulo 13. San Mateo capítulo 13, versículo 34, dice la palabra de Dios: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros. Pedimos, oh Dios, que sus ángeles nos acompañen y su Espíritu Santo nos dirija. Permita esta noche, Padre Santo, que su Espíritu bendito nos hable y a través de su santo libro nos enseñe palabra de vida para vida eterna. Y que al estudiar estas parábolas, cada uno de nosotros pueda descubrir, pueda comprender, entender, asimilar el significado y el valor de las mismas. Que el resultado de este estudio sea salvación y vida eterna para nosotros. Y que desde ahora y para siempre vivamos vidas que honren, alaben y glorifiquen a nuestro Dios. Lo pedimos, Señor, y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Hoy debemos hacer un viaje más extenso, pero vamos a comenzar en la parábola que se encuentra en el capítulo 13, versículo 47, hasta el versículo 50. Es la séptima de las 7 parábolas que Cristo presenta en este capítulo 13. Dice el versículo 47, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay una pregunta que debemos hacernos cuando leemos esta parábola de la red. Mire, por ejemplo, el capítulo 13, los versículos 37 en adelante. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. ¿No le parece que la parábola de la cizaña y el trigo tiene mucho que ver con la parábola de la red? ¿Sí o no? ¿Hay 2 grupos? ¿Separan uno de otros? ¿Los malos lo tiran otra vez al mar y se quedan solo con los buenos? ¿Y no pasa lo mismo en la parábola del trigo y la cizaña? Si usted mira bien, en el capítulo 13, las 7 parábolas establecen claramente y nos dan la idea clara de un conflicto cósmico, de un conflicto del universo. Cada una de las parábolas define 2 grupos, los que sí y los que no. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, ¿cuántos terrenos eran? 4. Pero de los 4 terrenos, ¿cuántos terrenos produjeron mucho? 1 solo, y los otros 3, nada. Así que solo hay 2 grupos, 3 que no hacen nada y un grupo que produce bastante. En la parábola del trigo y la cizaña, ¿cuántos grupos hay? 2. En la parábola de la red, ¿cuántos grupos hay? 2. Los peces buenos y los peces malos. Está envuelto en cada una de las parábolas un conflicto que debemos estudiar. Un conflicto que vamos a introducir hoy. Y más que eso, debemos conocer los antecedentes de la parábola del capítulo 13. ¿Por qué? Porque si no entendemos los antecedentes, no entenderemos las parábolas. Las parábolas aparecen en el capítulo 13 por una razón. Tienen una razón de ser. Recuerde que una parábola es una comparación. Y alguien definió una parábola como
un conocimiento profundo espiritual a partir de acontecimientos sencillos de la vida. Cosas sencillas de la vida son usadas para enseñarnos verdades profundas del mundo espiritual. Descubrirlas, entonces, son bendiciones para nosotros. De allí la importancia y la trascendencia de lo que debemos hacer esta noche. Cuando estudiamos el capítulo 13, nos preguntamos, bueno, ¿por qué Cristo cambia de estrategia y cambia de metodología en el capítulo 13? Número 1. Número 2, ¿por qué en el capítulo 10 presenta la verdad en una forma directa? Número 3, ¿por qué en el capítulo 5, 6, 7 de Mateo, el Sermón del Monte, presenta la verdad en una forma directa y ahora en el capítulo 13 no lo hace así, sino que usa parábolas? ¿Qué es lo que está pasando? Es muy importante lo que vamos a estudiar ahora, por favor. Debemos entender que en el capítulo 13 Cristo hace un cambio de estrategia porque en el capítulo 11 y el capítulo 12 lo rechazan. A pesar de ser quien es, lo rechazan. A pesar de ser quien es, no lo reciben. A pesar de ser el Mesías, no lo quieren. Y a pesar de haber traído una bendición de Dios, no la aceptan. Y a pesar de presentarse como quien Él es, no está conforme a las expectativas del pueblo judío. Los judíos esperaban un Mesías diferente, un Mesías de otra manera, no un Mesías así.